Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube, Miguel Guerrero Televisión. Este es nuestro programa desde el escritorio o del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en el día de hoy. Miren, yo quiero referirme en esta oportunidad a lo que yo entiendo que se trata de un intento fraudulento de influir en la opinión pública nacional sobre la base de publicación de encuestas que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo. Y digo esto porque una encuesta, si bien las que están hechas, las que se hacen bajo un método científico, constituyen prácticamente una radiografía del momento en que esa encuesta fue hecha. La verdad es que como se trata del retrato de un momento específico, de una sociedad o de la posición de un producto, la imagen de una compañía en el medio en que se desenvuelve, la dinámica cotidiana hace que lo que hoy parecía una realidad o un reflejo de esa realidad, 2 días después o ese mismo día, por un acontecimiento inesperado, puede cambiar absolutamente en su totalidad. Y me refiero al hecho de que tanto el gobierno y su partido, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y uno de los principales partidos del país de oposición, la Fuerza del Pueblo, han estado publicando en las redes y en algunos medios de comunicación retazos de lo que se supone son encuestas realizadas que lo colocan o lo posicionan en un lugar preponderante o un lugar de vanguardia o un lugar de liderazgo en la aceptación del público, con vista a un lejano proceso electoral. Es muy difícil que por ejemplo, faltando 5 o 6 meses, un año y medio, o prácticamente 2 años, como hacen falta, una encuesta pueda describir el sentimiento popular o la afición o la inclinación del público por ofertas electorales que todavía no han sido oficializadas ante la Junta Central Electoral. Y todo aquello que se refiera a las elecciones o al posicionamiento de un partido o de un candidato o de un presidente con vista a un proceso distante en el tiempo, no se corresponde con una realidad y es sí, pura y simplemente una suposición o un intento, diría yo, fallido, pero fraudulento, de tratar de influir en la actitud del público y en el comportamiento del público frente a esa oferta electoral. Mire, es imposible, por tanto, pronosticar resultados o hablar de empates técnicos entre 2 candidatos cuando todavía el panorama electoral no ha sido totalmente definido. Y digo que no ha sido totalmente definido porque no hay un solo candidato presidencial inscrito ante la Junta Central Electoral. Sabemos que el presidente Luis Abinader está en un proceso de estudio de la posibilidad de postularse para un segundo mandato como se lo permite la Constitución de la República, lo cual no sería nada sorprendente ni extraño porque está en su pleno derecho. Pero evidentemente todo parece indicar, por lo que uno puede sacar en conclusión de sus propias actuaciones y de y del discurso cotidiano suyo y de su partido, que realmente es un potencial candidato a la reelección. Y no se ve y no se otea en el panorama electoral o en el panorama interno, en el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en el gobierno, ninguna figura que pudiera competir con posibilidades de éxito en un eventual proceso interno para la escogencia de un candidato de esa organización política. Sabemos que hay 2 o 3 que aspiran a suceder al presidente Luis Abinader, pero si nos atenemos a la realidad y analizamos la situación en este preciso momento en que estamos viviendo, es imposible conseguir una persona o una figura en el partido que tenga hoy en día la dimensión política y la posibilidad de competir tú a tú con el presidente de la República en una convención interna del partido para escoger el candidato. Sería muy tonto de parte del PRM competir con figuras que ya tienen un nombre muy bien hecho, forjado
en la opinión pública, como es la del expresidente Leonel Fernández y cualquiera de los candidatos que escoja o de las personas que escoja el PLD, que es el principal partido de oposición, cuando escoja su candidato o celebre la convención para escoger su candidato fijado para el 16 de octubre próximo, que faltan todavía varios meses, es imposible hasta que eso ocurra definir el panorama electoral y comenzar a hablar de encuestas. Y no encuestas con fines de decidir o predecir quiénes serían los triunfadores o el ganador, con qué porcentaje de votos podría ganar, como se hace ahora, porque las encuestas ya no están reflejando la intención del voto en un momento determinado, sino están tratando de adivinar el futuro. Por ejemplo, cuando se dice si las elecciones fueran hoy o fueran mañana, fulano de tal ganaría con un porcentaje de tanto por ciento. El problema para quienes hacen esa predicción es que las elecciones no serán mañana y es imposible definir quién puede ser el candidato triunfador cuando todavía en el panorama electoral dominicano no hay un solo candidato definido. Hay aspirantes a la nominación presidencial, pero todavía no hay un candidato definido. Además, el comportamiento del público con vista a las elecciones programadas para el tercer domingo de mayo del año 2024, estamos hablando prácticamente a 2 años de distancia. Es imposible definirlo solo por el desenvolvimiento interno político en la República Dominicana, porque ese movimiento interno político no depende solo de fuerzas internas, sino también depende de lo que ocurre en el exterior. Y todos sabemos que la comunidad internacional, el mundo está confrontando hoy en día una situación muy delicada que podría arrastrar a la humanidad a una conflagración mundial que podría significar, si se usan las armas letales atómicas que hoy existen y que poseen muchos países ya, podría significar la desaparición del mundo o de la humanidad o de la civilización humana como hasta hoy la conocemos. Alguien decía, creo que se le atribuye a Einstein decir que la Tercera Guerra Mundial, lo que vendría después de la Tercera Guerra Mundial serían confrontaciones de hachas, palos y piedras. Porque la civilización actual desaparecería completamente o le costaría a la humanidad muchos siglos de existencia para regresar a una situación similar a la que nos encontramos desde el punto de vista de la tecnología, porque una guerra mundial atómica haría desaparecer todo el conocimiento tecnológico y todos los avances que en esa área hemos conseguido a lo largo de 21 siglos de existencia, en la que denominamos la edad cristiana. Es decir, de los 21 siglos, de los 20 y tantos siglos, desde el nacimiento de Cristo, como se le conoce en la historia contemporánea. Bueno, yo creo que esa es una situación que amerita un estudio mucho más prolongado, pero vamos a hacer una breve pausa y por favor sigan con nosotros, vamos a regresar después de ella definiendo este tema y hablando un poco más de la realidad dominicana y lo que nos espera a nosotros de aquí a las elecciones del año 2024. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres.
Bien, estamos de regreso, como le habíamos prometido, aquí del escritorio de Miguel Guerrero, nuestro programa dentro de nuestro canal de YouTube, Miguel Guerrero Televisión. Hablábamos en el segmento anterior de los métodos fraudulentos que los partidos políticos e incluso el propio gobierno está utilizando para tratar de influir en la mente del público con relación a un proceso electoral que está muy distante de nosotros y cuya realización depende o las características de ese proceso electoral están sujetos a muchos factores que se nos escapan en este momento en que estamos viviendo por la realidad internacional que el mundo observa, ¿no? Estamos en una situación como muy pocas veces habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, e incluso mucho más peligrosa que la situación que se dio durante 2 semanas y que no llegó y que no hubo sangre sobre el río en octubre de 1962, cuando el mundo se vio en un tris de una confrontación nuclear entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética por la colocación o el desplazamiento de armas nucleares en Cuba a apenas 90 millas del territorio de los Estados Unidos. Ustedes recordarán que el presidente de Estados Unidos provocó o decretó una especie de control de las aguas del Atlántico e hizo que una serie de buques, incluso no solamente buques mercantes, sino buques de la Armada Soviética que venían hacia Cuba con armas nucleares, le hizo una especie de cerco, ¿no? Y lo obligó a retirarse, y el mundo vivió esas horas de mucha tensión que felizmente se resolvió con un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética aceptó la presión, la demanda norteamericana de retirar sus armas atómicas o sus armas nucleares de Cuba, a condición de que el gobierno de los Estados Unidos desistiera de sus planes de apoyar el derrocamiento del gobierno revolucionario de Cuba, encabezado entonces por el presidente Fidel Castro. La situación es hoy mucho más difícil porque el mundo está incendiado, porque Rusia está atacando una guerra no provocada a Ucrania, que era una ex república soviética, al igual que Rusia. Y el mundo está en una situación muy difícil porque la agresión de Rusia a Ucrania ha provocado que la Unión Europea y los países occidentales decretaran severas sanciones económicas contra Rusia, y eso ha provocado que Rusia reaccionara también. Y Rusia tiene un poder muy fuerte, disuasivo contra los países más importantes de la Unión Europea, que dependen en gran medida de los suministros rusos de petróleo y gas. Y aproximándose el otoño y el invierno, las demandas de petróleo y de gas en los países de la Unión Europea crecen debido a que las temperaturas bajan a finales de año y al comienzo del año entrante. Y además Rusia es un importante exportador de fertilizantes, y Ucrania, que es uno de los principales productores de granos en el mundo. De manera pues que no solamente la Unión Europea, los países de la Unión Europea, sino grandes otros países del globo terráqueo están padeciendo los efectos directos e indirectos de esa guerra, porque ha habido un aumento de los precios internacionales de los principales alimentos y de los principales granos en el mundo, como la cebada, como el maíz, como el trigo, etcétera, etcétera. Y eso ha provocado también una escasez potencial que va creciendo en la medida en que la guerra se prolonga y cada día asume o se cree que pudiéramos estar frente a una escalada de ese conflicto que involucre directamente a otros países y estemos más cerca que nunca de una conflagración mundial nuclear. De manera pues que todo eso influye en la política dominicana, en el acontecer cotidiano de nuestro país, y ya lo hemos estado viviendo, las consecuencias de ese conflicto lo hemos estado viviendo en los últimos meses,
en una expresión muy lamentable como es en un aumento de la inflación que el Banco Central ha tratado de controlar muy inteligentemente, aumentando su tasa de política monetaria, es decir, encareciendo el dinero para evitar que haya una demanda excesiva que no sea capaz de ser satisfecha o cumplida, y entonces todo eso provoca una inflación mucho mayor de la que estamos viviendo. Recordemos que según las estadísticas oficiales, esta inflación es la mayor que hemos sufrido en los últimos 5, 6, 7, 8 o 10 años. De manera pues que hacer predicciones hoy en día en esta situación sobre lo que pudiera pasar, no solamente en octubre, cuando le toca al Partido de la Liberación Dominicana escoger su candidato, y yo creo que eso ya va a definir el panorama electoral, porque todo el mundo sabe o se presume que el candidato del PRM será el presidente Abinader, y el candidato de la Fuerza del Pueblo, que es el tercer partido político del país en este momento, será el expresidente Leonel Fernández, porque ese partido fue creado con el único propósito de tener una plataforma para impulsar una candidatura nueva del que ya ha sido 3 veces presidente de la República y que lo ha intentado en por lo menos otras 2 veces de serlo sin éxito. De manera pues que a mí me parece que me resulta extemporáneo y me resulta una táctica fraudulenta tratar de modelar la opinión pública, condicionar el sentimiento de los electores dominicanos con tanto tiempo de antelación, con la publicación a retazos de encuestas que nadie sabe quién las hace, que no se han publicado las fichas técnicas que permitan a la gente, a los curiosos, penetrar en el corazón de esas encuestas para ver realmente dónde está la fuerza de un partido, dónde está la fuerza de un candidato, dónde está su debilidad y en cuáles cosas se podría, en base a eso, se podría uno aventurar cuál va a ser el modelo de campaña que uno u otro candidato, cuando existan esos candidatos, van a tratar de modelar o diseñar su política de campaña electoral. De manera pues que no sé, yo creo que ese intento de chantajear a la opinión pública y tratar de condicionar su actitud frente a un proceso electoral muy distante en el tiempo, yo creo que no va a conducir a nada y podría tener un efecto boomerang contra aquellos que están valiéndose de ese recurso falso y fraudulento para tratar de influir en el ánimo del público a tan lejana distancia de un proceso electoral que todavía no se sabe a dónde nos llevará. Esperamos que felizmente nos lleve a un puerto seguro y que la mar no sea procelosa y que podamos navegar tranquilos en este proyecto tan largo, tan tedioso, que una vez se defina el panorama electoral, todos los demás, todas las prioridades del país, la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, la protección de nuestros ríos, la protección, la recogida de basura, que es uno de los elementos, uno de los factores más contaminantes que tiene la República Dominicana hoy en día, no la explotación del subsuelo, de la riqueza del subsuelo dominicano como se pretenden hacer creer. Todo eso va a pasar a un segundo plano cuando los dominicanos se embarquen nuevamente a partir ya de octubre o a comienzo del año 2023 en la afición o en el deporte que realmente le interesa y le gusta y que más la apasiona, que no es precisamente el béisbol, ni el basquetbol, ni el voleibol femenino, ni ahora las Olimpiadas y las competencias de campo y pista debido al triunfo reciente que hemos tenido los dominicanos en competencias internacionales, sino a la política, que es la verdadera afición y el vicio, más que el juego de los dominicanos. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que nos sigan apoyando a todos mis amigos y a todos mis seguidores en Twitter. Les ruego que por favor hagan otro tanto, me sigan también a través de este nuevo proyecto periodístico, que es una tentativa de acercarme a ustedes y poder tener otro método de comunicación más directo, más franco y más independiente. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero como de costumbre mañana para otro del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.